Iniciamos con la segunda parte de nuestra clase final de probabilidad estadística social 1 y estábamos viendo que en este sentido el cuartil 3 arrojó la misma información que el percentil 78. Por esa razón, siempre en las elecciones presidenciales, a veces quizás ya cerraron las urnas porque son más de la fecha, perdón, de la hora establecida y quizás como a las 10 ya empiezan a anunciar a un ganador. ¿Por qué? Porque quizás se basan en lo que hay en cierta población y ya lo restante no es posible, por ejemplo, o bien arrojaría el mismo resultado si es que se hace el conteo. Es decir, finalmente la diferencia entre el cuartil 3 y el percentil 78 es un 3% de diferencia, pero notamos que ese 3 se puede como, por decirlo así, se puede ignorar porque arroja el mismo resultado. Aunque uno, se entiende que el percentil 78 es un poquito más minucioso que el cuartil número 3. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, incluso si algún valor se estuviera repitiendo, pues nos va a dar la misma situación, ¿no? A lo mejor con el cuartil 2 se nos puede repetir no sé, el 9 otra vez, que fuera más repetitivo, ¿no? Exactamente, pero es cómo se comportan los datos. Por Ujú. eso no es que sea descabellado que si hay tiempo de elecciones, antes ya estén anunciando al ganador, sino porque justamente se basa en ese comportamiento de datos. ¿Dudas? No. Ok. Y bueno, ese fue el primer ejemplo de las medidas de posición para datos no agrupados. Voy a hacer un segundo ejemplo donde también vamos a tener que hacer el diagrama de caja-brazo, ¿vale? Voy a continuar, salvo que si te falta algo para anotar, nada, más avísame, Rafa. No, estoy ya Ok, completo. perfecto. Muy bien. Vaya, nos quedamos solos. Sí, ya no entraron los demás. Ah, ahí viene Irving, ya. Ok, bueno. Bien. En una tienda de celulares, Ok, registra seguimos. las ventas por el modelo, ¿m? Y el modelo RX-3454 en una semana. ¿M? Entonces, lo que está diciendo el problema es que durante una semana se está registrando la venta de ese celular modelo RX-3454 y entonces se obtienen los siguientes datos. Ok. En el día 1 se vendieron 19, en el día 2 se vendieron 15, día 3 se vendieron 7, día 4 se vendieron 4, aquí tendríamos, día 5 se vendieron 12, día 3, 4, 5, día 6 se vendieron 19 y día séptimo se vendieron 8. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a poner primero, determine, inciso A, tendríamos el diagrama de caja-brazo. Ok, bueno. Primero y antes que todo, vamos a ordenar los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, empezaríamos por 4, tendríamos enseguida 7,8. Enseguida tendríamos 12, 12. 15, ¿ah? Y 2 veces 19. Y bueno, son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya son de los 7 días de la semana. ¿Sale? Bien. Vamos a construir el diagrama de caja-brazo y aquí tenemos que hacer especial cuidado porque ahora los números son muy grandes, pero tenemos que hacer escalas, de eso no hay problema. Ok, a ver, entonces, tendríamos nosotros que para calcular la posición de cualquier cuartil, recordemos que va a ser K por N sobre 4.
Entonces, así es nuestra fórmula para la posición. Vamos a calcular en primer lugar el cuartil 1 y vamos a ver quién es igual al cuartil 1. Ok, perfecto. Entonces, a ver, tendríamos cuartil 1 va a ser, tendríamos nosotros K, pero ¿quién es K? Es 1 por N, que en este caso vale 7, dividido entre 4, quedando en este caso como 1 por 7 es 7, dividido entre 4. Y si nosotros dividimos 7 entre 4, nos va a quedar 1.75, el cual, reitero, no podemos dejarlo así. Por consiguiente, tendríamos que aplicar el redondeo hacia 2. Y no es que el cuartil 1 sea igual a 2, es decir, recordemos, cuartil 1 representa el 25%, ¿sale? Entonces, el 25% de las ventas no se dio con 2 celulares, sino que está en la posición 2. Entonces, eso quiere decir que el cuartil número 1, y es más fácil para mí ponerlo en el mismo color que está el cuartil 1, sería 7. Eso quiere decir que el 25% de la semana se vendieron, en este caso, 7 celulares. ¿Dudas? No. Ok, perfecto. Vamos ahora al cuartil número 2. El cual voy a denotar con, ok, color mostaza. Bien, cuartil 2. Y bueno, nos preguntamos quién sería. Bueno, para el cuartil 2 tendríamos nosotros que va a ser 2 multiplicado por 7 entre 4. 2 por 7 me queda 14 entre 4. Por lo tanto, si nosotros dividimos 14 entre 4, nos quedaría 3.5. Entonces tendríamos aquí 3.5, el cual se redondea hacia 4. Y no es que el cuartil 2 sea 4, sino que está en la posición número 4. Por lo tanto, decimos 1, 12 2, ahora. 3, 4. 12 exactamente. Entonces, eso lo que nos indica es que se vendieron 12 celulares a un 50%, es decir, a media semana. ¿Dudas? Pareciera que no. Ok. Bueno, Ya entonces te darás aquí, cuenta en el examen. ¿mandé? Ya te darás cuenta en el examen. Ah, bueno, no, pero es sencillo. Ok, perfecto. Vamos ahora con el cuartil número 3. Ok, cuartil número 3 lo voy a hacer en color rosa. Ok, y tendríamos aquí cuartil 3. Sería 3 multiplicado por 7 entre 4. 3 por 7 me queda 21. Entre 4 me quedaría, en este caso, 21 dividido entre 4 va a ser igual a 5.25. 5.25, lo cual, si nos damos cuenta, queda en la posición número 5. Aquí el redondeo es hacia abajo, ¿vale? Y entonces me dice que el cuartil 3 está en la posición número 5. Quiere decir que sería 15. 15. ¿Dudas? No. Ok, entonces tendríamos que va a ser 15. Bien, anótenlo por favor. Ok, muy bien. Y de aquí vamos a construir el diagrama de caja-brazo. Pero si nos damos cuenta, los números son muy grandes. ¿Qué va a pasar en el caso donde los números sean muy grandes? Tenemos que hacer una especie de acotamiento, ¿sale? Quizás lo más fácil sería enumerar desde el 1 hasta por ejemplo, el más chiquito es 4, quizás desde el 2 hasta el 20, que sería el más grande. Podría ser una escala así. Pero si no, podríamos hacer de 2 en 2, por ejemplo. No hay ningún problema. Déjenme ver si en el programa que utilizo puedo hacerlo más pequeñito, que no creo.
Bueno, tengo uno que es hasta la cuestión del 20. A ver, déjenme ponerlo y ahorita lo comentamos. Ok. Voy a cambiar de diapositiva entonces. Ok. Y de aquí voy a rescatar solo los cuartiles. Ahí está. Y aquí está desde el 2 hasta el 19. Pregunta, si lo hago de este tamaño para que se ajuste a la página, ¿se sigue viendo todavía los numeritos? Sí, yo Ah, sí lo bueno. alcanzo a ver. Ah, bueno. Ok, No sé, los entonces demás a aquí. lo mejor están en el celular, por eso no, digo, a lo mejor no lo verían. Ah, ok, entiendo. Pero yo Pero aquí si en se la ve. compu sí lo alcanzo a ver. Y me imagino que ya en la gráfica que nos envíes se va a hacer más claro. Ujú, exactamente, reitero, ¿cómo lo voy a manejar en el examen? Yo les voy a pedir que calculen el diagrama, pero yo les voy a poner ya los diagramas de caja-brazo como opciones. Y ustedes tienen que ver, acorde a lo que salió en sus resultados, cuál es el que se ajusta. ¿Cuál es la correcta? Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, vamos a fijarnos en el valor más chiquito, que sería 4, y vamos a trazar nuestra respectiva línea. Entonces, aquí va a estar en el 4. ¿Ok? Y este lo voy a colocar en verde. ¿Ok? Ahí está. El valor más grande que tengo es 19. Ok, muy bien. Ahora voy a localizar los respectivos cuartiles y los voy a poner en esa misma tonalidad. El primero fue en color carmín y está en el número 7. Aquí está. ¿Mm? Bien. Segundo cuartil está en color mostaza. Ahí está. Y tendríamos que es el 12. ¿Mm? Muy bien. Y finalmente tendríamos el cuartil número 3, que es el 15. Bien, ahí está. Y vamos a trazar nuestra respectiva cajita. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente forma. Ok, vamos a darle un grosor más pronunciado. Ahí está, pero lo voy a poner en azul, así. Ujú. Y aquí cerramos la cajita. Ahí está. Ujú. Y bueno, evidentemente lo que restan es colocarles las líneas. Ujú. Las cuales voy a poner en color negro, pero le voy a dar el estilo más pronunciado. Ok, ahí está. Ahí ya lo tendríamos. Ujú. Y bueno, cabe resaltar que tendríamos nosotros, aquí está el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, entre el 25 y el 50% de la semana se registraron más ventas, que fueron de 7 a 12 celulares. ¿Vale? ¿Dudas? Aunque hayamos tenido 2 días de 19 ventas, ¿Manden? aunque hayamos tenido 2 días de 19 ventas. Ujú. Lo que nos está diciendo es que se concentra más en tanto en el 25 como en el 50%. Ok, Ujú. ¿Dudas? creo que no. Reitero, este diagrama de caja-brazo es una manera de representar la información para ver cómo está contenida la misma, dependiendo de la cuestión porcentual. Ujú. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. No, todo bien. Ok, perfecto.
Bien, vamos ahora a realizar los siguientes, que son algunos deciles y percentiles, ¿vale? Nada, déjenme subir el video de la primera parte. Momento. Bien, espérame, que también pide que verifique. Acá está, última verificación y ya se está subiendo. Muy bien, vamos al siguiente. Ok, creo que borré también la manita, pero ahorita la traigo de la otra presentación, creo que también la borré, pero acá está. Ok. Bueno, inciso B, vamos a calcular el decil 8. ¿Mm? Ok, déjenme poner todo de un color uniforme para que sigamos teniendo nuestros datos. Y hay que recordar que para el decil sería K por N sobre 10. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos en cuál sería el decil número 8, a ver, tendríamos nosotros que va a ser decil número 8 sería igual. Y bueno, primero tendríamos que calcular su respectiva posición. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos que va a ser, ay, espérame, que me confundieron aquí las ecuaciones. Ahí está. Tendríamos que va a ser K, que sería 8 multiplicado por N, en este caso N vale 7, entre, tendríamos nosotros que va a ser 10. Por lo tanto, nos quedaría aquí 8 por 7 va a ser 56 dividido entre 10. Si dividimos, nos va a quedar 5.6, lo cual se redondea hacia el 6. Entonces, lo que nos quiere decir es que en el decil 8 no es 6, sino que está en la posición sexta, quedando entonces que va a ser 3, 4, 5, 9. 6, va a ser 19. ¿Dudas? No. Muy bien. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza preguntan. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, vamos al inciso C. El inciso C me dice que tengo que calcular el percentil 12. Ok, recordando en todo momento que para el percentil sería P subíndice K, sería K por N dividido entre 100. Por lo tanto, a ver, voy a quitar aquí, lo voy a poner en un color uniforme porque ya estamos haciendo otro ejercicio. Sería el percentil 12. Muy bien. Entonces aquí tendríamos nosotros que el percentil 12 va a ser K, que en este caso vale 12, por N, que vale 7, dividido entre 100. Y entonces esto nos quedaría igual, 12 por 7 me quedaría 84 dividido entre 100. Y entonces en este sentido me quedaría 84 entre 100, va a ser igual a 0.84. Sin embargo, recordemos, no existe esa posición, por lo tanto tendremos que aplicar el redondeo hacia 1. Entonces, no es que el percentil 12 sea 1, sino que está en la posición décima segunda, ¿sale? Por lo tanto, nos quedaría que el percentil 12 está en la posición número 1, quedando igual a 4. ¿Dudas? No. Muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, y esto fue la cuestión de las medidas de posición para datos no agrupados. Voy ahora con la cuestión para datos que están en una tabla. Entonces vamos a colocar como subtítulo medidas de posición para datos agrupados. Así lo vamos a colocar. Y vamos a hacer algunas anotaciones previo a. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que considerar? Pues vamos a poner aquí consideraciones. Bien, en primer lugar, se calcula la posición de la medida. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color, en este azul está bien. Se calcula la posición de la medida y no se nos olvide que, por ejemplo, en cuestiones de la posición, pues nuevamente reitero, del percentil es K por N sobre 100. Si hablamos, por ejemplo, del decil, tendríamos nosotros que va a ser D subíndice K, sería K por N sobre 10. Y en el caso del cuartil, sería en este sentido, a ver. No, este color no me gusta. Ok. Sería Q subíndice K, sería K por N sobre 4. Entonces, reitero, aquí están las posiciones de las respectivas medidas. Eso es lo primero que debemos de calcular. Ahora, K ya sabemos que van a ser el que yo quiero, cuartil 1, cuartil 2, decil 4, percentil 2, etcétera. N es el total de los datos. Siempre que nosotros tenemos una tabla, y eso no es una cuestión para asombrarnos, el total es sumar todas las frecuencias que tenemos. Es decir, si hablamos de personas, por ejemplo, de lo que hablemos en cuestión de la frecuencia, cómo se le llame, la suma de todas las frecuencias, ese es el total. Y bueno, 4, 10 o 100 depende de la medida que me estén pidiendo, cuartil, decil o percentil. ¿Vale? Entonces, se calcula la posición de la medida. Número 2. Dicho número, sin aplicar redondeo, se ubica en la frecuencia acumulada. Entonces, ojo, aquí tenemos nuevamente que aparece la frecuencia acumulada. Es decir, el que decíamos que primero se coloca de forma horizontal y posteriormente se suma en términos de las diagonales. ¿Sale? Entonces, la frecuencia acumulada juega un papel importantísimo dentro de nuestras medidas de posición. Y aquí nos está diciendo, sin aplicar redondeo. Eso quiero que quede bien claro, porque ustedes dirían, a ver, pero ¿por qué para los datos no agrupados si aplicamos el redondeo? Ah, bueno, porque ahí se tenía que ubicar. Y evidentemente, cuando hablamos de posiciones, pues no decimos la posición 1.7, eso no tendría sentido, siempre se dan números enteros. Pero en cuestiones de cuando están en una tabla, ahí sí no debemos de quitarle el decimal, tal y como está. Es una mejor aproximación, ¿sale? ¿Dudas? No. Ok. Y bueno, se utilizan las siguientes fórmulas. Ok. ¿Cuáles serían ellas? Bueno, para encontrar la cuestión del cuartil, tendríamos nosotros que el cuartil va a ser igual y nos quedaría en este caso límite inferior más tendríamos nosotros K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en la que estoy. Ojo, recuerden que frecuencia acumulada se denota con una F mayúscula y la frecuencia, es decir, los datos que nos dan, se denota con una F minúscula. A subíndice I, recordemos, es la amplitud del intervalo, es decir, derecha menos izquierda. Insisto, espero que esto no sea como nuevo para ustedes porque ya lo trabajamos justo cuando vimos las medidas de de tendencia central y en particular para hablar de la mediana y la moda. Esta es muy parecida a la cuestión de la moda. ¿Dudas? Ok. Bueno, salud. Ok, bueno. Vamos ahora a la parte de la fórmula para el decil.
Aquí lo vamos a poner en color verde y tendríamos nosotros que va a ser de su índice K es LI más K por N sobre 10 menos FI menos 1 entre FI, todo esto por A sub I. Si se dan cuenta, lo único que está cambiando es la cuestión K por N entre 4, K por N sobre 10, y ya con eso podemos inferir qué va a pasar con la cuestión del percentil. Entonces es lo mismo, nada más que va a ser en términos de K por N sobre 100. Entonces aquí voy a colocar P subíndice K, sería LI más K por N sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia, todo eso multiplicado por la respectiva amplitud. ¿Preguntas? Bien, como les dije, vamos a abordar estos ejemplos en términos de los ejercicios que tienen de tarea. Entonces, voy a aperturar la tarea número 2. Ok, así, aquí está. Perfecto. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio sobre el tiempo que permanecen los clientes en la tienda. Entonces, déjenme traer la captura del ejercicio. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. Ejemplos. Ahí está. Bien, dice, Miniso realiza un estudio durante un día a la semana sobre el tiempo que permanecen sus clientes en este. Entonces nos dice, de 0 a 10 minutos hay 25 personas, de 10 a 20 minutos 35, de 20 a media hora 60, 30 a 40 minutos 15, 40 a 50 8 minutos, 50 a 60 7 minutos. Cabe mencionar que este estudio se hizo en la Ciudad de México para esta tienda en particular que está en Condesa. Bien, vamos a ver qué tenemos que calcular. Determine y vamos a comenzar. Inciso A, cuartil 3. Inciso B, decil 7. No, vamos a ponerle el 8. Y finalmente el percentil 15. Esos son los tres que vamos a calcular. ¿Vale? ¿Dudas? Bien, anoten el problema en lo que voy aperturando una página de Excel, que reitero, al igual como lo hicimos en la clase anterior, también les voy a incluir el archivo de Excel, ¿sale? Muy bien.
Espérenme, es que estoy copiando los números acá. Estoy construyendo la tabla. Ok, y ahora me falta la cuestión de las personas. Veinticinco, 35, 60. 35, 60. Y la siguiente sería 15, 8, 7. 15, 8 y 7. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Voy a duplicar diapositiva y voy a poner primero, aquí voy a poner cuartil 3. Bueno, lo primero que tengo que hacer es hallar la posición del cuartil. Yo sé que primero diríamos la cuestión de la frecuencia acumulada, pero ahorita la vamos a hacer en Excel. Entonces, me está pidiendo el cuartil. Ok, aquí está la fórmula del cuartil y vamos a calcular la posición del cuartil número 3. Entonces, el cuartil número 3 me quedaría, en este caso, va a ser 3. Y ojo, me falta el total de las personas. ¿Cómo le voy a hacer para sacar el total? Lo que tengo que hacer es sumar todas estas cantidades. Entonces, prácticamente, déjenme hacerlo rápidamente en Excel y ahorita les explico cómo se hace ya cuando lo proyecte. Ok, a ver, dice aquí que son 150. Entonces, eso quiere decir, a ver, voy a poner aquí abajo el numerito y sería aquí 150. Que reitero, ese es el total. Ahí está. Entonces va a ser 3 por 150 dividido entre 4. Ok, esto nos quedaría 150 por 3, me queda 450 dividido entre 4. Y entonces si yo divido 450 entre 4, nos quedaría 112.5. ¿Sale? Ese número me lo voy a llevar justamente porque requiero saber la posición. Entonces voy a dejar de presentar y voy a poner mi archivo de Excel. Ok, bien, entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Ya tendríamos que la posición del cuartil 3 está justo en 112.5. Déjenme aquí, le voy a quitar la flechita, bueno, los cálculos y nada, le pongo dónde está la posición. Reitero, el cuartil 3 no es 112.5, sino está en esta posición. Bien, recordemos que el total, el cual está marcado con 150, recuerden que se escribe igual y se pone suma, se abre paréntesis y se selecciona donde está el 25 hasta donde está el 7. Cerramos paréntesis, damos enter y nos quedaría que va a ser 150. Vamos ahora a la frecuencia acumulada. Déjenme colocar aquí frecuencia acumulada. Entonces, en la frecuencia acumulada, recuerden que el paso primordial es justo la cuestión de poner en el primer renglón igualito, que sería 25. Posteriormente sumamos de manera diagonal, es decir, sería 25 más 35. ¿Cómo le pueden hacer en Excel? Le ponen signo de igual, escriben 25 y el otro número y le dan enter y me da 60. Posterior sería igual, sería 60 más 60 porque estoy sumando en diagonal. Enseguida sería igual a 120 más 15. Enter. Después igual a 135 más 8. Y finalmente sería igual a 143 más 7. Recuerden que nosotros dijimos que para verificar que está bien calculada nuestra frecuencia acumulada, el último número de la misma debe de coincidir con el total de los datos. Como coincidieron, quiere decir que mi cálculo es correcto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No.
Ok, bueno, este 112.5 tendríamos nosotros que calcularlo en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cuál sería el valor en donde lo voy a calcular? No es en el 60, es aquí en el 120, Es más ¿sale? cercano, ¿no habías dicho? Más cercano exactamente, que esté hacia la derecha de los números, siempre. Ujú. Entonces va a caer aquí. Esta sería nuestra cuestión frecuencial. Es decir, este es el que vamos a ocupar para sustituir en los datos, el cual voy a escribir como en color amarillo. ¿Sale? Entonces, en nuestra fórmula, a ver, voy a poner en Q subíndice K. En nuestra fórmula, que es esta que está aquí, ahorita vamos a sustituir, pero antes tengo que poner todos los respectivos datos. Entonces, ojo, tendríamos primero el límite inferior. A ver, límite inferior es igual y nos fijamos en el extremo izquierdo, que sería en este caso 20. Voy a cambiarlo de color. A ver, a morado. Entonces, aquí está el límite inferior. Después, K por N sobre 4. K por N sobre 4 es igual a 112.5. Ahí ya lo tendríamos. Enseguida vamos a colocar F y menos 1. Que recordemos es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si aquí estamos en el 120, la anterior es 60. Entonces, aquí nos quedaría 60. Bien, ahora la frecuencia, pero la minúscula en la que estoy, que aquí vamos a colocarlo como F subíndice I, es igual, entonces en la que estoy es 60, que es este número que está aquí. Reitero, las personas representan la frecuencia. Entonces tendríamos aquí 60. Y bueno, nos quedaría que la amplitud A subíndice I, recordemos, es derecha menos izquierda, es decir, sería 30 menos 20, lo cual me quedaría 10. Esa sería la amplitud de mi intervalo. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Me falta sustituirlo, sin embargo, tengo menos de un minuto. Entonces, entren por el mismo enlace y ahorita hacemos el cálculo del respectivo cuartil 3, ¿vale? Gracias.